Ahí está. Bueno, la clase pasada terminamos con lo que sería mecánica de fluidos. ¿Sí? El estudio, digamos, de la dinámica en particular de fluidos, donde les conté la ecuación de Bernoulli, básicamente, y la ecuación de continuidad. ¿Sí? Y algún que otro ejemplo, por lo menos descriptivo. Hoy vamos a comenzar con otro tema. Tenemos dos clases de este tema, que se refiere al tema de ondas, ¿no? A la temática de ondas mecánicas. O sea, cuando vayan a Física 2 van a ver ahí el equivalente, digamos, al electromagnético, las ondas electromagnéticas. Se basa en otra teoría, en la teoría de Newton. Pero acá vamos a ver las ondas mecánicas. ¿Sí? Bueno, ¿qué es una...? Para eso, básicamente, vamos a retomar un poco, o vamos a usar, mejor dicho, lo que yo les conté hace bastantes clases, que es el movimiento ondulatorio, ¿no? Y cómo un movimiento ondulatorio se propaga en el espacio, ¿sí? Bueno, acá, por ejemplo, en esta slide tengo acá unos ejemplos. Uno es por ejemplo, vamos a ver dos tipos de ondas transversales y ondas longitudinales. Las ondas longitudinales, que serían las ondas de sonido, las vamos a ver la clase que viene. Pero básicamente en todos los casos es algo similar la idea, muy parecida. Se propaga cierta información, digamos, una perturbación. Por ejemplo, en el caso del sonido, el parlante. ¿Un parlante cómo funciona? Un parlante lo que hace tiene una bobina, unida, digamos, a una membrana así básicamente, que es la que se mueve, la que va a vibrar con cierta frecuencia. Entonces, pasa un circuito, digamos, y que hace oscilar, hace circular una corriente por esa bobina, que hace que vibre la membrana con cierta frecuencia, y esa membrana lo que hace es mueve el aire que está por delante, básicamente, ¿sí? Y ese aire, digamos, se va perturbando hacia el del lado y el del lado y el lado, y básicamente lo que hace es propagarse esa vibración de la membrana del parlante hasta llegar al oído, ¿sí? Donde es detectado por un dispositivo similar, digamos, una membrana que registra la frecuencia con la que se mueve el aire. Ese es un primer ejemplo, digamos, eso lo estoy contando muy por arriba, la idea. El ejemplo por ahí más sencillo de ver es el del agua, en el cual, por ejemplo, si ustedes tienen una pileta, un estanque, o lo que sea que haya en el mar, por ejemplo, está tranquilo, en el río. Si tiran una piedra al agua cuando está tranquila, lo que van a ver es que en un cierto punto, digamos, donde entra la piedra o el objeto que tiran al agua, se forma como unas ondas, digamos, básicamente, ¿no? Se forman unas perturbaciones, que son vistas desde arriba, son circunferencias. Visualmente lo que uno ve es que esas circunferencias se van aumentando en radio y se van, entre comillas, moviendo hacia afuera, ¿sí? Sin embargo, si uno, por ejemplo, deja una piedra, deja un objeto que flote, una maderita o algún plástico, digamos, alguna pelotita, a una cierta distancia, digamos, de donde entró la piedra, digamos, el objeto al agua, lo que va a notar es que por más que uno tenga la sensación de que el agua se está moviendo hacia afuera, la piedra, el objeto que está flotando en el agua va a permanecer en su lugar, básicamente. En realidad va a ser un movimiento de ascensión y se va a desplazar a penitas hacia el costado, pero va a oscilar alrededor de un punto. Sí, pero no se va a mover. O sea, si yo tiro una piedra a un estanque y hay flotando una pelotita, la pelotita no se va a mover con la onda, con esa perturbación que se mueve, ¿sí? Sino que va a quedar oscilándose sobre el lugar. ¿Está bien? Ahora, una cosa interesante es, supongamos que, imagínense que nosotros tenemos una pelota flotando en el agua. Imagínense que el agua está perfectamente tranquila, no hay ningún tipo de movimiento. Uno puede decir, bueno, la energía mecánica de esa pelotita, voy a hacer un dibujito acá para que quede un poco más claro, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo,
Esto es un estanque, y yo tengo una pelotita acá, imagínense, ¿sí? Ahí tengo una pelotita, y imagínense que yo hago que ingrese al agua, por ejemplo acá, ¿sí? Esto baja con velocidad v, una piedra. Opa, eso no tengo que hacer así. No, una piedra que cae al agua. Primero, si uno mira la energía mecánica de la pelotita roja que está flotando en el agua, sin movimiento, sin ningún tipo de movimiento, y yo pongo el sistema de referencia en la superficie del agua, la energía mecánica de esa pelotita es cero, porque no tiene energía cinética, y si yo puse el origen de coordenadas sobre la superficie del agua, la energía potencial también vale cero. ¿Está bien? Eso es cuando yo no hice nada. Ahora, si yo tiro una piedra a un estanque, lo que va a pasar es que el agua se va a mover, ¿sí? Parte de esa energía, con la energía cinética, digamos, con la que venía la piedra que entra al agua, se transfiere a la, perdón, la energía cinética con la que venía la piedra se transfiere al agua, por eso el agua se mueve, ¿sí? O sea, la energía se transfiere desde la piedra o desde el objeto que se tiró al agua hacia el agua. Instantes, si ustedes siguen mirando lo que ocurre con el agua, lo que van a ver es que el agua se forman esas ondas circulares, viste, desde arriba, ¿sí? Y en un instante determinado, cuando pase por donde está la pelotita roja, por ejemplo, la van a ver que la pelotita ahora va a subir. La pelotita roja va a subir, y cuando se aleje la onda, la pelotita roja va a bajar. Y va a estar oscilando en esa posición, no se va a mover hacia adelante, no se va a desplazar con la onda, se va a quedar en el lugar flotando. Pero si tengo otra pelotita roja o otra pelotita más adelante, va a ocurrir lo mismo. Cuando pase la onda por ahí, ¿sí? La pelotita naranja va a subir y va a bajar, o sea, se va a mover básicamente. Se le va a transferir energía mecánica, porque va a tener velocidad y, por ejemplo, va a aumentar la energía potencial. O sea que cuando uno tira una piedra y esas ondas se propagan en el agua, lo que está transfiriendo, lo que se está propagando es energía. Energía que ve que se transfiere después a la pelotita roja, cuando pasa por ahí, donde sube y baja, y después se transfiere a la pelotita naranja, cuando pasa por esa posición, ¿sí? O sea, la onda lo que hace es propagar energía, pero no propaga materia, no propaga masa, porque las pelotitas quedan en su lugar. Las pelotitas no se mueven con la onda. ¿Sí? Esa es básicamente la definición de una onda mecánica. Una onda mecánica, en física, una onda consiste en una propagación de una perturbación de alguna propiedad del espacio, por ejemplo, la densidad, la presión. Después van a ver ustedes el año que viene, o en física 2, mejor dicho, el campo eléctrico, que transporta energía, eso es básicamente la onda, transporta energía, pero sin transporte de materia. ¿Sí? Esa es básicamente la definición de una onda. Bueno, hay varios tipos de ondas, estos, digamos, los voy a pasar rápido: mecánicas, electromagnéticas, ondas de materia, ondas gravitacionales. No importa, no voy a entrar en mucho detalle en esto para pasarla rápido a la clase. Las que vamos a estudiar nosotros son las ondas mecánicas, ondas mecánicas, ¿sí? Y hay dos tipos de ondas mecánicas. Están, según el desplazamiento, la dirección del desplazamiento de las partículas de la onda. Por ejemplo, nosotros también vamos a ver hoy lo que ocurre, por ejemplo, en una cuerda. Cómo yo puedo generar una onda sobre una cuerda y cómo se mueve la cuerda, ¿sí? Y la clase que viene vamos a ver, por ejemplo, las ondas de sonido, como en la primera slide que yo que les mostré al principio de la clase. Las ondas de sonido son ondas que están asociadas al movimiento, al desplazamiento del aire, ¿sí? Y cómo esa perturbación se va propagando hasta llegar, para ir, por ejemplo, desde el parlante hasta nuestros oídos. Ese es un ejemplo de onda longitudinal.
porque el desplazamiento, vuelvo acá, el desplazamiento de la propagación de las partículas respecto de la posición de equilibrio, a diferencia de lo que ocurre en el agua, que en realidad no es vertical en el agua, sino que es una especie de circunferencia que hace, ¿sí? Respecto a una posición de equilibrio, las partículas, en las ondas de sonido lo que hacen es se mueven respecto a una posición de equilibrio y el desplazamiento es en la misma dirección de la propagación de la onda, o sea que las partículas, por ejemplo, en el aire, cuando vibra el parlante, se mueven hacia adelante y hacia adelante y hacia atrás, ¿sí? Hacia adelante y hacia atrás está en la misma dirección de la propagación de la onda, ¿está bien? Mientras que en una cuerda, vamos a ver ahora eso, un ejemplo, ¿sí? En una cuerda la perturbación, o sea, el movimiento de las partículas es perpendicular. Si la onda se propaga en la dirección, vamos a decir, en el eje X, el movimiento de la soga es en la dirección Y. O sea, se mueve hacia arriba y hacia abajo, mientras que la onda se mueve en la dirección X. Entonces tenemos dos tipos de ondas mecánicas, transversales y longitudinales. Pero en todos casos pasa siempre lo mismo. Las partículas oscilan en torno a una posición de equilibrio y solo lo que se propaga es la energía. Bueno, vamos a clasificar un poquito las ondas. Estos son detalles, digamos, cosas, características importantes o comunes a todas las ondas. Por ejemplo, acá tengo dibujado una curva, digamos, que representaría una secuencia de ondas, digamos, ¿sí? Una perturbación, digamos, de un medio, por ejemplo, una soga. Y vamos a imaginar que la perturbación, digamos, vamos a poner les voy a poner acá, por ejemplo, para ser más claro, a ver si todos pueden ver acá el video este, ¿sí? Acá esto es un resorte, de un lado están agarrando dos personas, un resorte que está estirado, una persona de la que no se ve la cara, digamos, no se ve el cuerpo, empieza a mover el resorte de manera, vamos a decir, perpendicular a la longitud del resorte, ¿sí? Y se genera ese movimiento. Fíjense que ustedes, vamos a ponerlo al principio otra vez, el movimiento del resorte es hacia, vamos a decir, hacia los costados, ¿sí? Sin embargo, ustedes van a ver cómo se va moviendo, hay una sensación de que se mueve algo en la misma dirección de la longitud del resorte. O sea, el movimiento del resorte en sí es hacia arriba, hacia los costados, básicamente, del resorte. Pero la perturbación, o sea, el movimiento de la onda es en la dirección del resorte. Por eso es transversal, porque el movimiento del resorte es únicamente hacia los costados, pero lo que se propaga, digamos, la perturbación se propaga en otra dirección, perpendicular al movimiento, ¿sí? Ese es un ejemplo. Acá hay otro ejemplo, por ejemplo. ¿Sí? Esto también es un resorte de dos personas y acá van a generar ondas. Esperen un segundito. Quiero llegar a la parte donde hacen ondas transversales. Bueno, esta es longitudinal, porque comprime el resorte, es parecido, digamos, al tipo de onda que genera el sonido. Ahora van a hacer una onda transversal. ¿Sí? Como mueve el resorte y se propaga algo, ese algo es la perturbación, justamente, que lleva energía, ¿sí? El movimiento, fíjense, es en la dirección perpendicular a la propagación de la onda. ¿Sí? Bien. Por ahí genera muchas ondas y después vamos a ver el fenómeno de superposición de ondas, pero bueno, antes de eso, tenemos que definir en la onda transversal, tenemos una amplitud, acá, que es la máxima, el máximo apartamiento de las partículas respecto de la posición de equilibrio, esa es la amplitud de la onda, básicamente como en el movimiento armónico simple, cuando vimos en su momento, la amplitud es eso, es el desplazamiento máximo respecto de la posición de equilibrio, ¿sí? La longitud de onda, ¿qué es? Es cuando yo propago, por ejemplo, una onda, la longitud de onda es la longitud espacial desde un punto de la onda hasta que se vuelve a repetir la misma configuración, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, de cresta hacia de la parte de arriba, el máximo de la onda, hasta el otro máximo de la onda,
Eso se llama longitud de onda. Es la máxima longitud, la mínima longitud en realidad, para que se repita la misma configuración, la misma onda. ¿Sí? En las ondas longitudinales también tenemos una amplitud, pero es una amplitud en la misma dirección del desplazamiento. Y nuevamente la longitud de onda es la longitud en la cual se repite la misma configuración. Por ejemplo, si esto fuera un resorte, si vemos que acá está más comprimido, acá está menos, acá está más, es periódico esto, acá más comprimido. La longitud espacial, o sea, la distancia entre un máximo de compresión y otro máximo de compresión se llama longitud de onda. Bueno, tenemos, además de ondas longitudinales y transversales, tenemos lo que se llaman ondas viajeras o ondas estacionarias. Ondas viajeras sería el ejemplo del resorte que yo les mostré recién. Una persona mueve el resorte para el costado y va a ver que algo se propaga a lo largo del resorte, o una cuerda. ¿Sí? Ese es un ejemplo de onda viajera, porque esa perturbación se mueve, se propaga a lo largo del medio, por ejemplo, la cuerda o el resorte, a una cierta velocidad v. Se mueve, se propaga eso. Después vamos a ver, al final de la clase, que si yo superpongo muchas veces, muchas ondas, o sea, genero muchas ondas que van y vuelven todo el tiempo, las ondas se pueden sumar y dan como resultado patrones o ondas que se llaman estacionarias, que no viajan a una velocidad determinada, sino justamente están fijas espacialmente. Se mueven, hay una frecuencia, hay una energía involucrada, pero la configuración espacial es constante. O sea, los máximos y mínimos de la onda están fijos en el espacio. Eso vamos a verlo después. Lo primero son las ondas viajeras. O sea, es una perturbación que viaja a velocidad v. ¿Sí? Entonces, bueno, básicamente acá en este slide lo que les cuento es que, si supónganse que tengo arriba una onda, una perturbación, o sea, yo saco una foto, yo muevo una soga, le saco una foto. Tengo la foto que está acá arriba, la A. Si yo lo miro en un instante siguiente, imagínense que la onda no disminuye la amplitud ni nada, digamos, es la misma onda, la misma perturbación, pero en un instante siguiente está en la parte B, configuración B, la que está acá abajo, ya está desplazada hacia la derecha, y para eso le lleva un tiempo t, vamos a decir, un tiempo t, y como recorrió cierta distancia en un tiempo t, quiere decir que tiene una velocidad v, significa que básicamente esta onda viajera la puedo reescribir de esta manera, como una función de x menos b por t. ¿Por qué esto? Porque justamente para pasar de esta imagen de arriba a la imagen de abajo, lo único que hice, si se fijan bien, es trasladar este dibujo. Ahora por un momento imagínense que fuera una función matemática nada más, una función, una curva que yo grafiqué, y yo les pregunto a ustedes matemáticamente cómo hago para pasar de esta curva a esta curva. Y ustedes lo que me dicen, ok, lo único que tiene que hacer es trasladar el sistema de coordenadas, el origen, para la izquierda, y me queda el dibujo de abajo. ¿Sí? O sea, si yo trasladar la curva, desplazarla en una cierta cantidad x0, no sé, en una cierta coordenada x, hacia la derecha. Si yo agarro el mismo dibujo y lo traslado hacia la derecha, obtengo el dibujo de abajo. Bueno, esa traslación básicamente es lo que tardó en llegar básicamente es el desplazamiento que tuvo la onda de llegar de acá a acá, que es v por t. Por eso la forma de una onda viajera siempre va a ser de la forma, una cierta función, que es la función esta, la forma funcional de esta curva, que la llamo f, por ejemplo, pero tiene que ser la forma así, x menos v por t, donde v por t es lo que se desplaza en tiempo t. Cualquier función que yo tome, que yo encuentre, cualquier función que yo encuentre que tenga la forma de x menos v por t, siempre es una onda viajera. Independientemente de la forma que tenga, no tiene por qué ser una parábola, o algo triangular, o algo cuadrado. Siempre que sea la forma de x menos v por t, es una onda viajera. Bueno, y satisface, digamos, así como cuando nosotros vimos las leyes de Newton, y por ahí, no sé si se acuerdan, cuando escribo la ley de Newton, básicamente es una ecuación diferencial. ¿Por qué? Porque me dice que la sumatoria de todas las fuerzas es igual a la derivada segunda de la posición respecto del tiempo. Esa es una ecuación diferencial. Después nosotros estudiamos el caso en el que la aceleración es constante y integrando llegamos a las ecuaciones de cinemática. Pero básicamente las ecuaciones de cinemática son ecuaciones que satisfacen la segunda ley de Newton, que es una ecuación diferencial. O sea, aparecen las soluciones x de t
en derivadas. Bueno, para las ondas ocurre algo parecido. Hay una ecuación diferencial que me va a decir, o sea, que me va a seleccionar las soluciones que satisfacen esa ecuación son ondas. Bueno, la ecuación diferencial, si yo escribo que una onda es de la forma x menos b por t y empiezo a calcular las derivadas, voy a encontrar que una ecuación de onda, o la ecuación que satisface una onda viajera, es de esta forma. Derivada segunda de la función respecto de la coordenada, más, y es igual, perdón, a 1 sobre b cuadrado, que es la velocidad de la onda, derivada segunda y respecto del tiempo. Esta es una ecuación diferencial, no importa que ahora mucho. Lo importante es que, no importa mucho la expresión en sí, sino lo que importa es que cualquier onda, cualquier función que sea una onda viajera, tiene que satisfacer esa ecuación diferencial. De la misma manera que si ustedes estudian el movimiento de un objeto, y ese objeto cumple las leyes de la mecánica clásica, tiene que satisfacer el movimiento, la segunda ley de Newton. ¿Sí? Si uno trata de sacar cuál sería, el tema es así, yo tengo esta ecuación diferencial donde una cantidad importante es la velocidad. Acá aparece la velocidad al cuadrado dividiendo. ¿Sí? Entonces yo quiero, por ejemplo, estudiar, imagínense, el movimiento de las ondas en una cuerda. ¿Sí? Entonces, yo puedo tratar de plantear la ecuación diferencial y si yo llego a una expresión parecida para una onda en una cuerda a esto que está acá, si yo miro esta ecuación es general, esto me dice que acá tiene que estar siempre la velocidad del cuadrado. Siempre que yo llego a una ecuación así, lo que está acá abajo, o sea, el término que está acá adelante, 1 sobre cuadrado es la velocidad. ¿Sí? Entonces, uno lo que puede hacer es tratar de calcular o escribir una ecuación parecida para una cuerda y tratar así de identificar dónde está la velocidad. ¿Sí? En términos de, por ejemplo, la tensión de la cuerda. Imagínense que tengo una cuerda tensa, ¿sí? Y la perturbo la cuerda. O sea, tengo una cuerda, vamos a hacer un dibujito. ¿Sí? Tengo un dibujito, una cuerda, ¿sí? Y lo que yo voy a hacer con la cuerda es, de un extremo, tiene una tensión T, la cuerda, ¿sí? Lo que voy a hacer es de un extremo, por ejemplo, de un costadito acá, voy a perturbar a la cuerda. ¿Sí? Perturbo la cuerda. Lo que va a pasar inmediatamente, ustedes pueden hacer el experimento en sus casas, que agarran, atan una cuerda entre dos puntos, lo tensan un poquito y lo perturban. Lo que van a ver es que cuando yo haga eso, instante siguiente, esa perturbación, digamos, ese desplazamiento respecto de la posición eh, de equilibrio, digamos, donde estaba tenso y nada más, se va a desplazar. ¿Sí? Un instante siguiente, lo van a encontrar por acá. ¿Sí? Y en otro instante siguiente, lo van a encontrar más adelante. ¿Sí? Vamos a hacer uno más. Lo que van a encontrar es que se desplazó por acá. ¿Sí? Esa perturbación viaja, yo la perturbo de un lado, viaja con una cierta velocidad v, ¿sí? Con una cierta velocidad v en esta dirección, ¿sí? Eso se representa una onda viajera, ¿sí? Pero yo para estudiar esa onda viajera lo que puedo hacer es ver qué pasa con, por ejemplo, una porción de la cuerda cuando la estoy justamente tensando. Entonces, ¿por qué? Porque el movimiento de la cuerda en realidad no se está moviendo, o sea, no se está desplazando la cuerda con la perturbación. Lo que va a ocurrir en realidad es que, por ejemplo, un punto que está acá arriba, por ejemplo, el punto azul que está acá, cuando la onda cuando esta perturbación viaje hacia la derecha, en algún instante de tiempo va a empezar a subir y va a bajar y va a volver a su posición de equilibrio. ¿Sí? Cuando pase por ahí la onda, la cuerda sube, después baja y queda en su posición. La cuerda, la materia, la masa ahí en ese punto, no se mueve hacia adelante, no se propaga
con la onda, sino que únicamente se desplaza respecto a una posición de equilibrio, hace un movimiento armónico, ¿sí? Un movimiento oscilatorio respecto a una posición de equilibrio. Entonces yo quiero estudiar, por ejemplo, qué le pasa a ese pedazo de cuerda, ¿sí? Cuando sube y baja, básicamente. Bueno, acá está el pedazo de cuerda, entonces voy a ver que hay una diferencia de tensión, no voy a entrar en mucho detalle acá, pero básicamente lo que voy a plantear es, agarro un pedacito de cuerda, un pedacito de cuerda de masa diferencial de M, ¿sí? O delta M, y lo que voy a aplicar es la segunda ley de Newton, las leyes de Newton en realidad, sobre ese pedacito de cuerda. Sumatoria de fuerzas en I, ¿sí? A ese pedacito de cuerda igual a la masa, o sea, esa fracción de masa, que es el pedacito de masa si la cuerda es una cuerda, vamos a decir, unidimensional, o sea que es una longitud, una masa distribuida en una cuerda en una sola dimensión. Lo que voy a tener es una densidad lineal de masa, que llamo mu, por ese pedacito de cuerda, que es diferencial de x, por la derivada segunda, o sea, la aceleración en i. Bueno, sin entrar en muchos detalles, hago el análisis de las tensiones y las componentes de la tensión, y lo que voy a llegar haciendo únicamente planteando la segunda ley de Newton ahí, voy a llegar a una ecuación como la que está acá abajo, donde I, eso es importante, I es la coordenada I de la cuerda, el movimiento en la dirección I, hacia, vamos, si fuese el plano de la computadora o del teléfono, I es la componente hacia arriba o hacia abajo, X es la componente en la dirección de la cuerda. ¿Sí? En el dibujo sería, esto es X, y esto es Y. Las partículas, los pedacitos de cuerda, digamos,